Hola, muy buenos días. Mi nombre es Lizeth García y les voy a hablar sobre las cámaras de caída. Primero vamos a iniciar dando un concepto de qué es. Entonces, las cámaras de caída son estructuras que se deben construir para dar continuidad al flujo. Cuando una tubería de alcantarillado llega a una cámara de inspección, pues su altura mayor debe ser de 0,70 metros con un respecto a la tubería que sale de ella. Esta diferencia debe medir pues más o menos entre las bateas de entrada y las bateas de salida. También les voy a hablar sobre las características. Bueno, una de las características es que las cámaras de caída tienen una estructura tubular para facilitar la conexión de lo que es las tuberías en el sistema. En ocasiones puede tener una tubería entrante y una saliente. Sin embargo, lo que es el número de tuberías puede variar dependiendo pues la necesidad del sistema y el diseñador. También en el interior de la estructura tubular, o sea, quiere decir las cámaras, se pueden encontrar varias estructuras de disipación. Eso sí va dependiendo pues de lo que son las condiciones del sistema, dadas principalmente por el caudal entrante y pues lo que es la altura de la cámara. También debido a la transformación de energías que se da en el interior de la cámara, pasando de energía cinética potencial, esto va dentro de ella, ocasionando lo que es el flujo, que tenga pues mucha más velocidad, más fuerza y más fuerza de erosión y aireación. Por ello, pues para no ocasionar lo que son los daños de la tubería en agua abajo y la cámara de caída, pues debería tener una estructura de disipación de energía para poder pues lo que es entregar lo que es el flujos controlados. En la mayoría de los casos de las cámaras de caída tienen la misma configuración, sin embargo, pues debido a la falta de espacio en las ciudades, se han implementado pues lo que son otros usos para las cámaras de caídas, como los son pues servir de cámaras de inspección y mantenimiento. También vamos a hablar, bueno, en los tipos de cámara, las cámaras de caída existen de diferentes tipos dependiendo de la estructura de disipación interna o la diferencia de configuración geométrica. En la literatura se encuentran, pues, esto fue en un documento que encontré varios tipos, las cuales, pues, su complejidad han sido probados en laboratorios y se presentan a continuación. Las que voy a nombrar, estas cámaras fueron, pues, como lo dice, probados en laboratorio para ver su funcionamiento y estas en perfecto estado. Lo que es la cámara con estructura, la cual de escalón en escalón por medio de una sucesión de caídas disipa la energía a través de pequeñas caídas consecutivas. Bueno, en otras palabras, pues lo que es el componente hidráulica de esta estructura varía dependiendo pues del caudal transitado y de las pendientes de la estructura. Entre menor sea el caudal y la pendiente del flujo se comporta pues como saltante, pasando de un escalón a otros como pues unas escaleras, por el contrario, se comporta como flujo rastante o casi uniforme. Los comportamientos del flujo han sido pues estudiados y caracterizados por modelos de laboratorios en tres subtipos para estructuras escalonadas. Según estos estudios, pues el flujo se puede comportar como saltante, rasante o, o que o transición. Se produce con caudales bajos o pendientes bajas que resultan en estructuras más costosas por el espacio utilizado, como se ve en la primera imagen. También pues el flujo rasante se desarrolla como una capa de flujo uniforme sobre las esquinas de los escalones, mientras que pues lo que es la parte interna se presentan remolinos donde circula el aire y se presentan la disipación de energía como se ve ya en la segunda imagen. Por último, pues el flujo de transición se describe como la combinación de los subtipos anteriores cuando el flujo pues cae en chorro, pero aún así se genera como flujos circulantes en el interior pues del escalón. Bueno, la siguiente es la cámara con tubería bajante. Es una de las cámaras más comunes de los sistemas de drenaje y consiste
en la adaptación de una cámara de inspección cuyas tuberías entrantes tienen diferencias de niveles, con lo cual pues se suplanta esta diferencia por medio de una tubería o bajante, la cual es la encargada de dividir el flujo entrante y tratar que la mayoría de este entre por la tubería bajante y no al barril de la cámara. Bueno, algunas veces puede ser adaptación de una cámara de inspección. Existe, pues, sin embargo, también se construyen cámaras de caídas nuevas con bajantes. Por ello, pues, cada empresa o instituto, pues, a cargo de la normativa para el sistema de drenaje urbano, se tiene, pues, como un documento técnico de los cuales el requerimiento pues lo que son las alternativas de las cámaras de caídas. Bueno, en la imagen que ustedes pueden ver se presenta pues las partes que componen una cámara de caída con bajante. En primer lugar, pues la tubería entrante, la cual pues conecta con la tubería bajante mediante una estructura de conexión que varía pues dependiendo pues el diseño. Adicionalmente a esto, cuenta con una tubería de salida, la cual pues puede ser una o varias, y una entrada al pozo por la cual se realiza pues lo que es la limpieza, el mantenimiento, dependiendo pues ya las formas de sus dimensiones. Y el mantenimiento se hace pues mediante un operario o pues un equipo que ya sea especializado. Es la cámara con vórtice. La cámara de caída con estructura tipo vórtice se compone pues por tres partes: estructura de entrada, pozo vertical y estructura de salida. La estructura de vórtice es la encargada como de conducir lo que es el flujo en forma espiral por el pozo vertical, causando pues disipación de la energía pues debido a la desaceleración pues que es del flujo por la fricción con pues lo que son las paredes de la estructura y el comportamiento radial pues que es inducido. El flujo, pues finalmente lo que es el flujo es conducido pues por el pozo vertical hacia la estructura de salida con menor velocidad causada, menos erosiones. Al ducto de salida. Esta cámara tipo vórtice es utilizada también mayormente, sobre todo en caídas altas, aproximadamente más o menos de 5 metros, por ser efectivo disipador de energía y generar condiciones adecuadas, lo que es la salida de la cámara. Ya la siguiente es la cámara de caída libre. Esta cámara de caída libre, pues este tipo de estructura de caída es la más simple implementada en los sistemas de drenaje. Se compone pues por dos ductos de entrada y salida, los cuales pues se conectan por una cámara donde el flujo cae en forma de chorro sobre una piscina de disipación o sobre el fondo de la misma cámara. En el diseño de este muro, pues se debe tener en cuenta las condiciones de agua arriba, como el caudal, y la velocidad del flujo entrante, pues para que esta estructura funcione, su localización debe ser exacta para que el flujo entrante choque en la mayoría pues de los casos contra el muro. Eh, eh, También pues les iba a comentar que para asegurar eh, circunstancias, pues conociendo la variación de caudales para el sistema de drenaje, se podría colocar pues también en control en la tubería de entrada, perdón. Bueno, lo que es el comportamiento el comportamiento hidráulico de las cámaras de caída libre, pues encontré que el dimensionamiento hidráulico de una cámara de caída libre debería tener en cuenta pues lo que es la variación de caudales tanto para el clima secos como de lluvia. Flujos de aproximación. El flujo de aproximación se debe caracterizar por la pendiente de la tubería, la rugosidad del material y el diámetro con esas características directas de la tubería, y el caudal seco y húmedo se debe obtener las condiciones del flujo de agua arriba de la cámara. También, bueno, este es el funcionamiento hidráulico y que lo que son las como pues de las restricciones. Como mencionaba inicialmente, pues anteriormente las cámaras de caída son necesarias para suplir lo que es la diferencia de niveles entre dos tuberías que no siguen la pendiente del terreno y se quiere pues evitar lo que es las velocidades altas.
Son estructuras obligatorias cuando la diferencia del nivel es superior al 0.75 metros, según el título pues, de Colombia. Eso es más o menos creo que el Ministerio de Vivienda. Y por ello se hace pues lo que son muy comunes en las redes de alcantarillado actual. Eh, También hay para hablar sobre eh, una normatividad técnica internacional, que es viendo el contexto internacional, se tiene normas técnicas parecidas en cuanto al diseño de estas cámaras en sistemas de aguas residuales o drenaje urbano. Adicionalmente, se propone pues que las cámaras de caída bajante tal cual en el contexto colombiano. Esto existe pues lo que es una guía de diseño de sistemas de aguas residuales por WSCC. También en las instalaciones de las cámaras de caída, para las instalaciones de cámara de caída en concreto convencional se requiere pues de una de una cierta cantidad de procesos que la implementación y el tiempo y pues lo que es el dinero. Como primera instancia se debe pues excavar la zanja necesaria para el tamaño de las cámaras y pues la formaletas donde pues se verá el concreto. Bueno, como esas cámaras están propensas a sufrir desgastes por los esfuerzos provocados dentro pues, de las cámaras y por el transporte de agua, y fuera de ellas por los esfuerzos debidos al movimiento de tierras, niveles freáticos que existen, se proponen en concretos reforzados, por lo cual en las excavaciones se debe tener en cuenta, además de lo mencionado, pues la distancia mínima requerida para que un operario pueda ingresar y pues colocar lo que es el esqueleto de acero y las formaletas. Bueno, muchas gracias. Este es el tema sobre el que les quería yo hablar. Espero haya sido de su agrado.